7:22. Insistimos, lunes 16 de diciembre de 2024. Por favor, desplácese con tranquilidad. 50 kilómetros es la clave. José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, nos acompaña en esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida. José, bienvenido al servicio informativo. Yo no recuerdo en los últimos 20 años que en el Consejo Nacional de Salarios, empleadores y trabajadores se hayan llegado a poner de acuerdo para determinar incremento salarial o incremento del salario básico unificado para el siguiente año. También no recuerdo que haya habido algún ministro o ministra del Trabajo que sea consecuente y se ajuste a la realidad que vivimos los ecuatorianos o que viven la gran mayoría de ecuatorianos. Con una inflación del 1.51% y un salario básico de $460, lógico sería un aumento de $7 para el 2025, plantean unos. Ustedes dicen $125. La ministra del Trabajo dice entre 10 y 16 y los empleadores dicen apenas $4. ¿O es que son cicateros los unos o es que son abusadores los otros? ¿Qué mismo pasa, José? Buenos días. Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del PUD. A ver, yo puedo decir de que el guión de la telenovela de todos los años se repite. Por lo siguiente. Primero, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios fue elegido en el 2023, luego de varios años, y se estableció de que las reuniones se iban a mantener cada 2 meses para discutir, obviamente, el tema de la generación de empleo, conflictividad laboral y el tema salarial. No existió, ni siquiera cumplieron la ley. El acuerdo ministerial 185 establece de que las reuniones deberían darse hasta el 20 de noviembre. No se dieron ninguna reunión hasta el 20 de noviembre. Recién la ministra del Trabajo convocó a la primera reunión el 6 de diciembre. Y para eso, como estaba ya fuera de la normativa, el 3 de diciembre emitió un nuevo acuerdo ministerial extendiendo el plazo, que ya no sería hasta el 20 de noviembre, sino hasta el último cuatrimestre de cada año. Se dio el 6, se dio la semana pasada, el jueves, la última reunión y no hubieron acuerdos. El último acuerdo se dio en el 2008, cuando estaba de ministro del Trabajo, se me fue, pero ya de volver. Pero en el 2008, con el ministro Gallardo, Antonio Gallardo, hubo acuerdos de incremento de $30. Que obviamente nos dijeron de que iban a quebrar empresas, que iban a haber despidos, y pasó todo lo contrario. Entonces, evidentemente que nosotros hemos planteado de que primero el Consejo no ha cumplido su papel, y aquí quien debe convocar es la presidenta, en este caso que es la señora ministra. 2, que se debe tomar en cuenta varios aspectos. Primero les dijimos en su momento, nos dijeron de todo, pero la historia nos vuelve a dar la razón. Tomar medidas, incrementar el IVA, incrementar los precios de los combustibles, iba a encarecer el costo de vida, y eso sucedió. Iniciamos el 2024 con el costo de la canasta básica familiar en $779 con centavos. ¿A cómo está ahora? A mayo del 2024 en ciudades como Quito, Manta, Loja, Guayas, etcétera, $840. Se incrementó el costo de la canasta básica familiar, pese a que nos dijeron que los productos de primera necesidad no tienen IVA, etcétera, etcétera. La gasolina sí tenía IVA y tiene IVA, entonces subieron. Primera cosa. 2. ¿Cuándo vamos a cumplir la Constitución? ¿O es para que todos los gobiernos la pisoteen? Clarito dice en el 328 en la 25ª transitoria, salario de carácter progresivo, para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente y que por lo menos cubra el costo de la canasta básica familiar. 328 y 25ª transitoria. No se ha dado. 460 frente a 850, 60 va a ser el costo de la canasta básica familiar. Ahora, entonces, otro aspecto, pérdida de poder adquisitivo. Por haberse incrementado los productos de primera necesidad, la gente con 460 ya no cubre ni siquiera el 50% del costo de la canasta básica familiar. Frente a eso es que nosotros dijimos, alto costo de vida, el tema de la pérdida de poder adquisitivo, pérdida de fuentes de empleo, la situación crítica de una conflictividad laboral que no se resuelve, lo más justo y necesario y lógico, por cierto, es que el trabajador pase a ganar por lo menos el costo de la canasta básica vital, más conocida como la famosa canasta de la pobreza que se conocía anteriormente. ¿En cuánto está? En $562 más o menos.
Eso que hemos significa planteado. más $100. Sí, $100. Eso debería ganar un trabajador, que sería lo justo. ¿Recuerda usted al expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que recurrió a la muerte cruzada y no terminó con su periodo, que le ha tomado Daniel Noboa Sin, que está culminando un periodo presidencial? Él decía que mientras esté al frente del país iba a subir $25 cada año. Los gobiernos, para llegar a Carondelet, ofrecen el oro y el moro. Llegan y después pierden la memoria, como el actual o como el anterior. Pero yo digo, tomemos la propuesta del expresidente Lasso. Él dijo $100, claro, después lo dividió en 4, no. Pero tomemos ese elemento, 25. Los empresarios de este país ya tenían proyectado que por 4 años iba a subir $25. Sin embargo, el año pasado asumió Daniel Noboa, que no es únicamente que lo representa, sino es parte de los dueños de los medios de producción, parte de la burguesía de este país. Ya no subió los 25, subió 10. En los hechos, lo que ya tenían proyectado, se usaron 15. En este año tendrían que haber subido los 25 para cumplir los 100. No lo van a hacer. Y es inaceptable escuchar $4. No estamos pidiendo limosna. No estamos pidiendo limosna, ecuatorianos, porque dividamos $4 para 30, ¿cuánto es? 0.3 centavos. Si dividimos para 8 horas que tiene el día de trabajo, o sea, ni a un centavo de incremento la hora, 0,1 cruzar, milésimas. O sea, inaceptable. Y claro, ¿qué nos dicen entonces? De que si no hay acuerdos habrá que subir de acuerdo a la inflación, por eso lo que dicen, tendrán que subir $7 a $8. La que está en inflación que va a cerrar este 2024 en 1.56 más o menos. $7. ¿Así dinamizamos la economía? ¿Así generamos fuerte de empleo? Evidentemente que no. ¿Por qué se mejora, hemos dicho, la economía? Y si para eso no hay que ser especialistas. Diciembre y parte de enero. Porque por lo menos la gente que tiene un trabajo adecuado tiene el 13º sueldo. Entonces tiene un ingreso adicional. Hay circulante, o sea, hay demanda, si hay demanda hay obviamente producción y se generan fuentes de empleo. Sencillo, pero obviamente dicen que no. Yo tengo aquí en mis manos las jugosas ganancias que han tenido los grandes grupos económicos de este país. Y son los últimos 10 años, por ciento. Mire, 2023, 10.300 millones de utilidades. O sea, cuando nos dicen que han perdido es falso. Obviamente no van a ganar lo mismo porque han habido afectaciones por el tema de la energía eléctrica, pero ¿hasta cuándo el trabajador y el pueblo ecuatoriano tienen que seguir pagando las crisis? Y a ese punto justo queríamos llegar también, José, porque entenderíamos que dentro de estas mesas de trabajo se exponen también las razones que tienen los empresarios, digamos, para no acordar con ustedes este incremento salarial de $100. ¿Cuáles han sido las razones que se han puesto sobre la mesa desde el otro lado? La crisis energética. Ese es el principal elemento. Y obviamente no se han preocupado de la generación de empleo. Las cifras mostradas en la primera reunión establecen que el empleo adecuado o el empleo estable, como le llamemos, está estancado desde antes de la pandemia. Y entonces el país, los ciudadanos debemos comprender que ni siquiera se recuperan los empleos producto de la pandemia. Hablemos de las cifras oficiales que publicó el Ministerio del Trabajo. 800,000 empleos se perdieron en la pandemia, los que se registraron. De esos ni siquiera se recupera un 50%. Entonces, está estancado el tema del empleo adecuado, pese a que ellos dicen que han generado empleo adecuado, es falso. Lo que se ha incrementado es la informalidad, el subdesempleo, la precarización laboral. Por eso es lo que nosotros hablamos de una esclavitud moderna asalariada. Le contratan 1 mes, 3 meses, 6 meses y le despiden. Eso está pasando en este país. Por eso su desempleo, la informalidad está cerca del 80% en nuestro país. Y no hay obviamente empleo estable. Por eso cuando algún representante o el ex representante del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios dice de que si han habido acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en años anteriores, claro, porque se pusieron en la misma línea de quienes aplauden a los gobiernos de turno y aprobaron acuerdos ministeriales contra la norma para tener este tipo de contratos, como el famoso acuerdo por giro del negocio, que a usted le contratan en esta modalidad y nunca le dan estabilidad. Y le pueden despedir cuando el empleador
decida. Eso es lo que, entre comillas, han acordado, pero decir que hay una política de discutir todos estos aspectos, lamentablemente, no ha ocurrido. Este viernes es el plazo que tienen ya el Ministerio de Trabajo para emitir la final resolución respecto al incremento. ¿Cuál es su pálpito? No sería hasta el viernes, como ya modificaron, pese a que lo dejaron vigente al 185, porque son campeones para emitir acuerdos ministeriales a la carta. Tendrían hasta el 31 de diciembre. Pese que no debería ser así, tienen hoy hasta el 31 de diciembre para emitir el nuevo acuerdo. Y como apunta, entendería que va a ser el tema de la inflación y un irrisorio, fijación salarial, que es otro tema, una irrisoria fijación salarial a un porcentaje que nuevamente no va a bordear el 18%, porque un elemento adicional que nosotros hemos venido planteando en una propuesta técnica, jurídica que dimos a conocer, es de que debe haber una política general de sueldos y salarios. Eso no ha habido por más de 20 años. José, y a propósito de esta política general de sueldos y salarios, ustedes no sé si ya a estas alturas están reuniéndose, porque tomemos en cuenta que el 2025 es un año electoral. Entonces, no sé si ustedes ya han tenido algún acercamiento con los candidatos precisamente para hacer estas propuestas desde el lado de los trabajadores. Mire, a mí me parece que nosotros tenemos ya una propuesta, pero yo hago un llamado más bien a la ciudadanía, de que escuchemos a los candidatos el cómo, porque es bonito que digan cualquier cosa. El problema es el cómo van a generar empleo, cómo van a resolver el problema del IAS, que sería bueno escuchar cómo van a pagar los 24,000 millones que han dicho que es deuda firme. Por fin lo reconocieron, más allá que también en su momento nos insultaban. Que no es así, no, ya reconocieron 24,000 millones, más 6 millones que están por auditar, 30,000 millones. Si le sumamos a esto los 9,000 millones, 9,500 millones por el tema de los bonos, son cerca de 40,000 millones. Y la Asamblea, de manera irresponsable también, por cierto, aprobó una ley que dice que en 10 años tiene que pagar eso. ¿Lo van a pagar? No lo van a pagar. Pero sería bueno por lo menos escuchar cómo van a pagar eso y cómo va a ser el cronograma de pagos. Que para el 2025 no hay nada, porque el presupuesto es el mismo, porque estamos en proceso electoral. Entonces, sería bueno escuchar desde el 2026, por lo menos en adelante, cuál va a ser el pago. Pero cómo se va a generar empleo. Esa evidentemente es que yo hago un llamado a la ciudadanía a escuchar el cómo, a los 16 candidatos y candidatas, obviamente, que están participando, porque un elemento es eso, generación de empleo para los 6,500,000 personas que están en la informalidad, el tema de la educación, salud y combatir la inseguridad. Creo que son los 4 ejes fundamentales. Y evidentemente que para nosotros todo pasa por el modelo económico. Si seguimos con un modelo económico al servicio de las multilaterales, Fondo Monetarista, nos va a llevar obviamente al abismo, lo cual ya lo estamos viviendo, porque estamos viviendo una recesión económica en este país y el gobierno eso no lo quiere ver. Obviamente las centrales tienen afinidad por candidatos, es respetado en base a la autonomía. En nuestro caso, obviamente hemos dado ya nuestra propuesta a nuestro compañero Jorge Escala, que es candidato, y igual a nuestro compañero Andrés Quispe, que está encabezando la lista de asambleístas nacionales. Ahora, estamos en este mes, como que usted ya bien lo decía, ¿no? Mucha gente que tiene el empleo formal recibe este 13º sueldo, sí existe un poco más de circulante, digamos, la gente está en el tema de compras navideñas, en el año nuevo está en otra cosa, y quizás no es buen momento para tomar medidas, pero a partir de 2025, ¿ustedes ya planifican nuevas medidas? Siempre habrá el momento, y si bien es cierto, diciembre es un mes muy familiar, muy, yo diría, participativo, donde se busca obviamente consolidar esa unidad dentro del núcleo familiar, que eso es importante. Siempre habrá espacio para discutir los problemas del país, porque los ecuatorianos y ecuatorianos no podemos estar al margen de. Y entonces nosotros tuvimos la semana pasada 2 encuentros regionales, uno en Guayas y otro en Cuenca, y que por cierto lo vivimos en carne propia, lo que vive mucha gente. Fuimos asaltados. Yo creo que eso es parte de lo que vive mucha gente. Pero esa es la realidad, que un gobierno subió el IVA para combatir la delincuencia, el narcotráfico, sin embargo no vemos. Siguen habiendo secuestros, extorsiones, robos, asesinatos.
es pan del día. Esos 2 encuentros regionales resolvió ir a una gran convención en enero, 10 de enero en la ciudad de Quito. Será esa convención quien trace la cancha, si cabe el término, para las acciones en el 2025. Y obviamente no descartamos acciones en el mes de enero, porque evidentemente la situación es muy crítica para los ecuatorianos. Los apagones van a continuar, más allá que nos digan que no van a haber desde el 20 al 30. Dijeron en diciembre no van a haber, después cambiaron, del 20 al 30. Van a continuar, no se va a resolver el problema. Y entonces la situación es crítica y sobre todo quien está pagando esas consecuencias son los trabajadores, la mayoría del pueblo ecuatoriano, y por ende, obviamente enero será el mes donde tracemos esas líneas para las acciones que se vendrán a futuro. José Villavicencio, presidente del FUD, presidente de turno, ¿por qué no hay unidad en las propuestas de los trabajadores? Cristóbal Buendía, representante de un sector de los trabajadores, propuso incremento salarial de $25 y ustedes de más de $100. ¿Por qué no se puede presentar una propuesta unificada? A ver, mire, nosotros respetamos obviamente, pero el señor Buendía es representante de los servidores públicos, dice, y otro también de los privados, que se fueron por la línea del expresidente Lasso. Con ellos y obviamente los delegados de la CU apoyaron esa situación. Nosotros respetamos, pero evidentemente no compartimos. ¿Cómo compartimos una política laboral que ha sido nefasta y que continúa en los actuales momentos? Es nefasta. El Ministerio del Trabajo actúa a través de actos de corrupción. Nos despiden a 9 dirigentes sindicales en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, con 2 inspectores corrompidos, que hoy vamos a hacerlo públicamente, que la gente conozca cómo vienen actuando. Y no puede ser que dejen a familias ecuatorianas sin su ingreso en este mes que es tan complejo, con 22, 20, 18, 15 años de servicio. Así vienen actuando. Lamentablemente la institucionalidad del Estado está corrompida, está podrida, y lo decimos firmemente, porque no nos tiembla ni la voz ni la mano decirlo, pero el Ministerio del Trabajo está corrompido. Igualmente lo despidieron al compañero David Almeida, le ratificaron su visto bueno. ¿Qué? Porque denunciar los actos de corrupción en Petroecuador y las privatizaciones. No nos van a callar, pueden seguir sacando vistos buenos. Sacaron a un visto bueno a un dirigente sindical con el 60% de discapacidad en la provincia del Oro, igual con inspectores corrompidos. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros no podemos aplaudir estas cosas. Si hay dirigentes que han perdido la perspectiva y el rumbo de cuál es el papel de un dirigente de la organización, la respetamos, pero evidentemente no la compartimos. A usted, con todo respeto, a veces la ciudadanía se pregunta, ¿y los dirigentes que nos representan trabajan? Claro que trabajamos. José Villavicencio es un guardia de seguridad de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ahí están los ingresos. Que vean cuánto gana José Villavicencio. En esa misma línea, con los 2 últimos gobiernos no discreparon fuertemente cuando quienes llegaron a ser poder eran candidatos. Más bien se apegaron un poquito hacia ellos ustedes. Falso. ¿Cómo es que no logran Ahí lo está que... la historia. Al expresidente Correa, a los trabajadores lo enfrentamos en las calles. Pero sí aliaron al presidente Guillermo Lasso 2010, y también 2012. manifestaron No. cierta simpatía con el actual Lo mandatario. enfrentamos. En plena pandemia hicimos movilizaciones. Nos reunimos una sola ocasión. Que le dijimos las 4 verdades. Salieron 2 mesas de trabajo, laboral y seguridad social. ¿Quién las abandonó? Él. Lo enfrentamos en las calles. Igualmente al expresidente Moreno. Porque para nosotros son lo mismo. Parte de la vieja política, parte de representar a los dueños de los medios de producción y el capital. Así que ¿El FUD se debilita? No, jamás. Jamás perdimos a un hombre valioso, pero vamos a continuar. Nosotros lo dijimos, que el mejor legado que le podemos hacer a nuestro compañero Mesías Tatamuez es seguir luchando, seguir levantando la voz y seguir levantando la bandera roja de la clase obrera por mejores días para los trabajadores y los pueblos. Así que por más que los gobiernos han buscado debilitar, dividir al FUD, siempre van a tener un FUD unitario, y sobre todo firme, para seguir luchando por mejores condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos. Estimado José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, muchas gracias. A ustedes, buenos días.